Hola, soy Samuel Opetigi en mis redes y hoy les voy a mostrar casi todo el proceso de cómo hice mi primer libro ilustrado para una materia de la facultad. Estoy viendo para el costado porque tengo machete. Lo que pasó en una materia que se llama Lenguaje Visual 3, que se suele cursar en el tercer año de todas las carreras que son de artes plásticas. Porque creo que nunca lo dije, pero yo estoy estudiando el profesorado y licenciatura en artes plásticas con orientación en dibujo, porque en artes plásticas hay como muchas carreras. Nada, yo elegí dibujo porque yo dibujo, soy cero de las otras cosas. Y bueno, nada, como dije, es una materia que se cursa en tercer año de todas esas carreras y también compartido con diseño multimedial y en comunicación visual. Si lo dije mal, no me maten. Yo la facultad que estoy yendo es la de la Facultad de Artes de la UNLP, o sea, de la Universidad de La Plata. Y nada, lo quería mostrar porque fue lindo. Yo me lo pintaron como que iba a ser horrible, como que mucho estrés, y la verdad que sí, pero no tanto como lo que pensaba. Bueno, la materia tiene esta estructura de hacer un libro ilustrado, no sé hace cuántos años. Tengo un librito ahí que medio lo explica, que por ahí después lo muestro. Y bueno, en todo el año nos hacen hacer 5 trabajos prácticos, que esos 5 trabajos prácticos son lo que nos hacen hacer el libro de forma organizada, ¿no? No voy a mostrar los trabajos prácticos en sí porque creo que no se puede. Mentira, no tengo idea, pero ni ganas de preguntar. Pero sí voy a explicar qué nos hicieron hacer y todo eso, como para que se den una idea. Y por ahí, si no están cursando ninguna carrera de artes, o porque no pueden o porque no quieren, no tienen ganas, por ahí pueden aplicarlo y es lo mismo. Tipo, yo nunca quise hacer un libro ilustrado, nunca lo pensé, porque ni ganas. Yo lo que quiero hacer es hacer dibujitos, ilustraciones de vez en cuando yo quiera, y como mucho vender comisiones, que es lo que hago ahora. Pero estuvo re linda la experiencia. Yo antes de entrar a la facultad encontré mi estilo de dibujo, que es toda esa caricatura fea que hago, y antes de eso es como que decía, bueno, ya está, ya soy feliz con mi estilo, no quiero mejorar, no quiero aprender porque ni ganas, tipo, yo ya lo que hago me hace feliz, y la verdad que sí, me hacía muy feliz y lo extraño, pero también es re lindo abrirse a mejorar y hacer todas esas cosas y hacer cositas como esta que yo había hecho. Bueno, esto lo explico después, pero esto fue parte del trabajo. ¿Qué tiene que ver con el libro ilustrado? Después lo explico. Bueno, el primer trabajo que nos hicieron hacer era hacer un concept board. ¿Qué es un concept board? Es lo mismo que un mood board. ¿Vieron esas imágenes de Pinterest que son como varias imágenes con la misma estética juntitas? Bueno, algo así, pero lo que tenía que hacer ese concept board era definir tu estilo y tu género. Más o menos dar una idea de cómo se va a ver visualmente todo ese libro ilustrado. ¿Qué fue lo difícil de eso? Porque no sé, ustedes por ahí si son artistas, dibujantes, ponele, uno imagina, bueno, listo, pongo la paleta de colores, dibujo cómo va a ser el personaje más o menos, si es que hay personaje, cómo va a ser la estética, que yo. No, acá lo que nos hicieron hacer es básicamente obligarnos a usar imágenes que no eran nuestras. Y yo creo que eso fue terrible, porque se me complicó mucho en el primer intento, la verdad, porque como que no entendí. Yo pensé que iba a ser como hacer una especie de imagen boceto para ver cómo, o sea, eso, la estética de tu cuento. Y me acuerdo que lo primero que hice fue agarrar un montón de imágenes que tuvieran una línea muy parecida a la que yo uso, y también el tema de los colores, que me acuerdo que lo que hice fue agarrar un par de imágenes y cambiarles el color a la paleta de colores que yo pensaba que iba a usar. Me salió como el culo. En algún lado de la pantalla lo voy a dejar cómo quedó. Me re paranoiqué porque en el momento tipo dije, ¿cómo es que no me puede salir esto? Que es tan fácil. Y después me tranquilizó el hecho de que básicamente a toda mi comisión le pasó lo mismo. Y a un montón de personas en otras comisiones de la materia también, tipo, a nadie le salía bien el concept board. Habíamos hecho cualquier cosa un montón y la imagen no era las imágenes que hacíamos no eran imágenes que estén buenas. O sea, eran imágenes que era como, ok, no entiendo cuál es la estética, qué carajo me estás vendiendo. Y el concept board es para eso, es todas las imágenes que resumen la estética de un producto, un juego, un libro, un cómic, lo que sea, esa imagen que te da la idea de cómo hacer la paleta de los colores, eso. Y el primer paso era aprender a hacer eso con imágenes que no eran nuestras.
Después tuve un segundo intento. Me olvidé de decir eso. ¿Cuál es el relato del libro ilustrado? El relato es una historia que nos dan a elegir. Tipo, nos dan un PDF con varios relatos cortitos que hicieron autores que ganaron ese sorteo, por así decirlo. Y nosotros elegimos el que más nos guste o el que nos toque. Y a partir de ese relato que tenemos, arrancamos a trabajar. El mío era Aguaraguazú. Cuestión que mi segundo intento, reducir las imágenes, reducir la paleta de colores porque tenía muchos colores y no se entendía la estética. Y yo no comprendía que había que hacer como una imagen finalizada que se entienda, por así decirlo. Y agarré unos dibujos de artistas que me gustan mucho y otros que encontré en Pinterest que fue como, así se van a ver mis personajes. Y me salió esto, que por ahí lo voy a dejar en la pantalla. Quedé re contento porque, nada, así como lo hice como el orto en el primer intento, en el segundo me salió re bien. Y nada, o sea, si ven esta imagen y ya vieron algunas imágenes de cómo quedó mi libro ilustrado, se reparece. Pero bueno, es un desafío intentar describir algo que vos querés crear con imágenes que no son tuyas. Al menos en ese momento para mí era un montón, porque todos sabíamos que esta imagen iba a básicamente acotar todas nuestras posibilidades, tipo, no se podían hacer muchos cambios, tipo, si yo de repente dije, ay bueno, prefiero hacer el fondo de color rosa, no, ya está, tipo, tu concept ya es así. Después el segundo trabajo era diseño de personaje. Teníamos que hacer una carta de personaje que contenga 3 expresiones corpóreas y una que sea el personaje interactuando con el ambiente. Eso lo entendí ahora. El tema es que había habido un problemita, por así decirlo, que la imagen que nos dieron de ejemplo tenía como 2 expresiones sueltas, me parece, y el personaje interactuando con el ambiente. Y yo me acuerdo que cuando vi la imagen yo entendía que había que hacer eso, tipo 2 expresiones y el ambiente. Y bueno, por acá en pantalla voy a dejar más o menos cómo había arrancado con la carta de personajes y ahora voy a mostrar un par de bocetos. Nos cambiamos de iluminación porque se me fue la luz natural. Pero primero, para hacer el personaje me acuerdo que boceté esto que me recostó encontrarlo. Después de última saco una foto. Pero no sé, yo me imaginé un personaje medio parecido a un personaje que ya tengo. Y dije, yo quiero que sea así. Porque en el cuento hay el aguaraguazú, es un animal que parece un zorro con patas largas. Y dije, bueno, yo me lo imaginé con personas. Yo le di como un contexto social a la historia, según lo que me dijeron, porque en realidad fue como que yo cuando leí la historia les dije, para mí son turros peleando, y lo hice. Pero bueno, yo quería que el aguaraguazú tenga características de aguaraguazú, pero en persona, entonces es un chabón con el cuerpo re largo. Y acá al lado está el protagonista, que después le saqué esa cicatriz que le puse ahí. Y esto de acá al lado eran las caritas de otros personajes que supuestamente aparecían en la historia, ¿no? Después boceté esto, que era como para definir un poquito más la forma del personaje, pero no quedó con esa cara de pelotudo que tiene, lo hice un poquito mejor. Pues con esa base boceté otra cosa, que es esto que no se ve directamente. Después veo si puedo sacarle foto a él o algo. Que ahí lo boceté con una forma más como la que quería. Y esto lo estaba intentando definir la forma ya porque, ¿qué pasa? Que era hacer esa carta en 2D, tipo con los personajes representados en 2D, dibujados a mano, y después teníamos que hacer una versión corpórea del personaje. O sea, hacer un personajito en miniatura que encima de eso tenga movilidad y distintas expresiones. Era una banda para mí porque yo nunca hice eso. O sea, si me pedís que haga los personajitos chiquitos no hay drama. El tema es que se mueva. Hago dibujitos, no manualidades. Y nada, me acuerdo que me costó un montón. Y lo primero que hice fue intentar hacer como un muñeco de papel. Que yo me acuerdo que había buscado las mecánicas, todo, para ver cómo hacer que se mueva más o menos. Y bueno, intenté hacer una base. Que acá están como los pedacitos del cuerpo. Nunca lo terminé porque medio que me dijeron no, tratá de no ir por eso. Y después pensando se me ocurrió que para hacer que se mueva agarre una plantilla para hacer un golem de Minecraft que se mueva.
y cambiarle las partes por las de mi personaje. Hice eso y quedó así. Está re choto, pero a mí la verdad que me encantó. Tipo, no sé, es como la primera vez que lo intentaba y me salió y no sé, es re estúpido, me encanta. Pero me hicieron hacerlo de nuevo porque no tenía expresiones, tipo, se mueve pero no tiene expresiones. Las expresiones yo había planeado que se le cambian con un cartoncito que ahora no los tengo a mano, pero los cartoncitos tipo se lo pegabas encima y tenía otras expresiones que ahora voy a mostrar fotos. Y como me lo rebotaron, dije bueno, ya fue. Y tuve que hacerlos con porcelana fría. Y ahí es donde surgieron estos tres muñequitos. Me falta el otro. Estos sí ya son bien expresivos. No son lo más lindo que hayan visto, pero a mí me gustaron. El que más me gustó fue este, porque está con una cara de boludo terrible. Y este otro que lo tengo de decoración en mi escritorio, que es hermoso, me encanta. Y además de eso teníamos que hacer la escenografía. Que me acuerdo que ahí yo ya me quería matar, porque encima la escenografía tenía que tener sentido. Y nada, hice una escenografía que ahí la dejo en foto, que la estoy mirando ahora. No duró mucho, tipo, yo no sé hacer cosas con cinta, manualidades, tipo, eso duró en la entrega y después se cayó a pedazos. Bueno, la parte en 2D no fue muy difícil porque yo ya dibujo personajes recontra expresivos todo el tiempo, tipo, si no lo hacía ya era un pelotudo. Acá hay otro boceto, que no sé si se va a ver, que ahí es donde yo todavía entendía que tenías que hacer 3 expresiones y el personaje interactuando con el ambiente, ¿no? Ahí la profesora me dijo, no tenés que hacer 3 expresiones, tenés que hacerlas con el cuerpo completo expresivo. Y ahí salió la carta de personaje que ahora la muestro, que a mí me encantó, tipo la sigo viendo y me encanta un montón. Y eso para mí fue como un segundo concept board, porque ahí es como que ya se veía el estilo definido del libro, ¿no? La verdad que fue terrible este trabajo, tipo, para mí este trabajo fue el más difícil, porque yo no sabía usar porcelana fría y me acuerdo que fue un dolor de huevos, porque la porcelana fría la tenés que pintar tipo con acrílico y mezclarla para que quede ese color, ¿no? Y se me repegoteaba la porcelana y me acuerdo que lo había intentado como 7 veces con una base de alambre. Ahí dejo unas fotos del proceso. Con una base de alambre y todo, y no, era horrible porque estaba tan pegajosa que no se secaba más. Y me acuerdo que hice los 3 muñequitos en un día, tipo, porque, claro, yo había hecho 80 cosas, tipo, el muñequito de cartón ese me recostó y encima tenía que hacer esto de nuevo, yo ya no daba más. Ah, y cabe destacar que fue todo un gastadero de guita por el tema de las impresiones. Acá está el concept board en grande. Así quedó al final. A mí me re gustó como quedó. Por más que no sean imágenes mías, es como tremenda aesthetic. Y encima a muchos compañeros míos también les gustó, así que nada, me encantó. Y acá están las impresiones ya de las cartas de personaje y eso. Esta es la carta final, que si lo ven en digital los colores son re distintos, pero bueno, mucho no podía hacer. Que acá yo me dejé las notitas que me puso la profe, que me puso bien. Acá está el que les mostré que me rebotaron, que me había puesto, van a tener que ser 3 opciones de 3D para que se pueda ver las expresiones faciales. Tiene que estar con las corporales. Y después en la segunda entrega ya había hecho las fotos de nuevo de estos nuevos muñequitos que los subí a Instagram. Ah, y acá está la plantilla que había hecho basada en un golem de Minecraft. Bueno, después está el tercer trabajo, que ya es la mitad del camino, que vendría a ser toda la estructura de cómo va a ser el cuento. O sea, el storyboard de cómo van a ser todas las ilustraciones. Me acuerdo que mínimo eran 16 páginas, o sea, 8 ilustraciones. Depende de tu formato, porque había varios formatos, ¿no? Que era un horizontal, que era más largo, tipo rectangular, otro que era horizontal pero cuadrado, y otro que era vertical, y no me acuerdo si había más, pero eran esos los principales. Yo elegí el horizontal rectangular porque me da más espacio para ilustrar, ¿no? Y a partir de elegir ese formato, yo ya arranqué a hacer el storyboard. Y me acuerdo que lo boceté en clase y la verdad que no cambié casi nada. Acá están todas las páginas. Creo que yo, en vez de hacer 16 páginas, hice 18. Hay gente en otras comisiones que hicieron muchísimas más páginas. Mi profesora nos insistió un montón en que tratemos de hacer las mínimas
o no pasarnos mucho de eso. Yo me pasé por 2 páginas, ponele, pero no es nada. Y me acuerdo que nos dijo, más tarde me van a agradecer, y la verdad que sí. Y nada, estas son como las primeras 4 páginas. Y acá están las que seguían. Hay un par que ya no están, que tipo las descartamos con la profesora porque con otras como que ya se entendía lo que estaba pasando. Después de estos bocetos tocaba pasarlo un poco más a limpio, ¿no? Bueno, acá está el primero ya corregido, que ella me puso que está bien, pero que faltan las correcciones que hablemos la clase pasada, porque me había dicho que haga las correcciones y no llegué a imprimir nada. Así que las había hecho, pero no las imprimí porque no tenía plata, básicamente. Sí, era bastante difícil transitar toda esa materia si no tenías plata para nada, porque fuera de joda era un montón lo que había que gastar en impresión. Y encima con la inflación de Argentina que pasaba todos los meses era cada vez peor. Este es el que sigue, que sería como la versión entre comillas sucia. Y después corregí lo que me habían hecho cambiar. Y acá estaría como un boceto recontra terminado de eso, ¿no? Acá estas partes vacías son la tapa, la contratapa, que todo eso también fue un quilombo. Pero bueno, en esta parte no nos hacían definir eso. Y tras esto que había que entregar, teníamos que entregar como una maquetita a escala de cómo iba a ser el cuaderno. Y acá está, que tiene todas las partes de la tapa y eso. Y acá lo que me pasó es que se me recortó la ilustración porque la corté como el culo. Ahí yo es donde me di cuenta de lo que podía llegar a pasar si no hacíamos márgenes. También eso nos asistía mucho con los márgenes en las ilustraciones, que menos mal, porque a la hora de refilar puede pasar esto y se te corta toda la mierda. Aún así me pasó al final del cuaderno, pero bueno. Acá hay otra... Esto sería como la entrega final, que me salió mal igual. Y esto era lo que hice antes, que es donde no están las correcciones que ella me hizo. Que me faltaba todo el tema de las hojas guardas. Ven que eso está la portada y arranca la ilustración. No tenía que ser así. Bueno, después de ese trabajo arrancaron las vacaciones y cuando nos volvimos nos dieron otro trabajo, que era ya el trabajo 4, que era diseñar la tapa y un paratexto. La tapa, bueno, la condición era que sea como una imagen total, tipo que el cuaderno cuando esté el libro, ponele que esto es un libro, esté así, esta ilustración sea una misma. Esa era como una condición. Comencé a bocetarlo acá, que cambié un poquito. No se ve un carajo igual. Pero cuestión que la idea era que el personaje en la contratapa, en la parte de atrás, esté su cabeza dada vuelta y que en esta esté como todo enroscado como quedó al final. Y después hice este boceto que tenía las vallas. Que la idea era que en la contratapa el pasto esté como al revés, como si la imagen estuviera dada vuelta. Pero eso al final lo descarté porque quedaba medio feo y no se podía lograr casi. ¿Y qué había que pensar ahí? ¿Cómo hacer que encastre bien el logo de la facultad? Los nombres de los autores, que vendrían siendo el autor que escribió el relato y yo que soy el ilustrador, y el título. Y me acuerdo que las profesoras nos corrigieron en conjunto todas las tapas y habían marcado en el mío que los ilustradores, tipo los nombres de los autores destacaban por sobre el título. Y la verdad que sí, más encima con esas nubes. Y nada, tuvieron varias modificaciones, qué sé yo. Mi entrega había sido esta imagen, que después la modifiqué, ¿no? Lo que sí es que hubo un recambio, que es que si notan en la carta de personaje y todo eso, el blanco no es un blanco, es un blanco medio amarillento. Y acá es donde, cuando ponía el logo de la facultad quedaba como el orto con el amarillento. Entonces lo que hice fue como ya fue, y cambié el amarillento ese por un blanco. La verdad que se camufla bastante bien el logo de la facultad con la luna esa. A mí me pareció que estuvo re bien. Y después de eso nada, el paratexto. ¿Qué es el paratexto? Es como una cosa extra que tienen los cuentos. ¿Vieron esos cuentos que tienen los pop-up, que los abrís y sale una imagen? O esos cuentos que son para nenes, que tienen como texturas. Bueno, esas cosas son los paratextos. Son como un extra que le agregas al libro.
Y yo, tipo, pensando, la única idea piola que se me ocurrió fue que calar una parte del cuento. Al final, al protagonista le pegan un tiro en el corazón. Y yo, tipo, lo que hice fue calar el corazón. Y que en la hoja guarda que sigue esté el corazón ahí suelto. La idea era también que tenga como una bala saliendo, pero lo descarté al final porque encima dañaba mucho el libro. Así que nada. La verdad que les encantó. Tipo, como que todos los profesores me dijeron, ¿es eso nomás? Sí. Bueno, está bueno. O sea, yo sé que es una estupidez, pero me causó gracia porque es como, es tan simple pero funciona. Y a todos les encantó. Tipo, les pareció como re guau. Y a mí me pareció una pelotudez porque fue como que, no sé, pero zafé bastante bien. Después de eso tocó la parte más estresante de toda la cursada, que fue arrancar a encuadernar el libro. ¿Qué pasa? Que a la vez que terminábamos las tapas, teníamos que ir terminando las ilustraciones. Yo en mi caso, por suerte, tenía páginas casi que el mínimo, así que no me costó terminar las ilustraciones a tiempo. Pero después me recostó el tema del encuadernado. Que nos explicaron varias formas de encuadernarlo. Fue muy inteligente para mí lo que hicieron, que fue explicarnos primero la encuadernación más difícil, que era cosida. La verdad que yo no entendí nada, me costó un montón. Tipo, fue una clase entera de encuadernación y todos ya estaban colocando las tapas, que era con otro cartón por encima. Nos habían hecho hacer como unas tapas con unos cartones. Es difícil de explicar, tipo, tendría que mostrarlo, pero es como que estos sean cartones y yo con esta imagen corto un par de cachos de cartón, pego esos cartones en las imágenes de esta manera, ponele, y después hago como todo un envoltorio con cola o con cinta para que se pegue todo bien. Era medio raro cuando nos explicaron, pero después cuando lo entendí, ahora que lo entiendo es como que, es una pavada. Bueno, después de que nos terminaron de explicar cómo hacer la encuadernación cosida, que para mí iba a quedarme como el culo porque no sé coser, nos explicaron cómo hacerla con cinta bifaz. Que ahí tengo un ejemplo de cómo quedaba. Básicamente lo que era pegar las imágenes. La cinta bifaz es una cinta que la pegás de un lado, le sacás como un papelito y ahí también tiene pegamento. Y la verdad que me rezafó eso. Y acá había hecho un intento que había quedado bastante bien, pero el tema era que estas partes, ¿no? Que eso es lo choto que tiene la cinta bifaz. Que si no lo pegás muy bien te quedan como los bordes blancos de la página que está atrás. Y nada, eso hay que refilarlo. Bueno, ya se imaginan qué pasó, que lo refilé como el culo y se me recortó acá. Y nada, ahí está el primer intento, que fue lo último que me quedó del cuaderno. Y después está lo que sería el cuaderno completo, que eso ya no lo tengo a mano porque lo tuvimos que donar. Pero bueno, les dejo unos videos de cómo fue. La verdad que me reencantó cómo había quedado, me esforzó un montón. Bueno, el tema de la encuadernación es medio difícil de explicar si no lo puedo mostrar, pero pasó un tema con el formato de mi libro, que fue que a los que elegimos ese formato básicamente no nos entraba, o sea, nos quedaba muy chica la tapa. Y fue re difícil de resolverlo. Me acuerdo que no lo resolví hasta el día anterior de la entrega, así que imagínense. Básicamente mi imagen era muy chiquita para las ilustraciones, tipo las ilustraciones quedaban casi del mismo tamaño que la tapa, y no podía hacer que encastre la tapa con los cartones. Y un amigo mío se juntó conmigo a encuadernar, encima fue mi cumpleaños el día antes de la entrega, o sea, iba a festejar mi cumpleaños y se suspendió porque todos mis compañeros de la facultad estaban haciendo este cuaderno. Y me junté con un amigo que me dijo, sí, yo para que le entren las imágenes, tipo, corté el cartón. Y fue como, wow, me solucionó todo. Y lo que hice fue eso, tipo, corté el cartón. Adentro tenía como un par de detallitos, que ahí lo muestro en video, pero no se notan porque yo lo arreglé pegándole hojas por encima, ¿no? Y nada, fue re difícil, pero la verdad que quedó re lindo y nada, fue lindo. Lo haría de nuevo, pero el tema es que las impresiones son muy caras. Pero bueno, estuvo lindo aprender porque yo sé que si lo hago de nuevo me va a salir mejor. Y nada, estuvo lindo la verdad. Yo creo que fue necesario
hacer esto, porque no solamente te sirve para hacer un libro ilustrado, sino que te sirve para hacer un montonazo de cosas. Tipo, si vos querés vender un libro de, no sé, de tus ilustraciones, ya sabes cómo hacerlo a mano. Y bueno, una vez el libro pasado por la entrega, lo que hicieron fue llevárselos y los pusieron en una muestra cerca de la facultad a la que fuimos y pudimos ver todos los libros terminados, y también invitaron a un montón de nuestros familiares, amigos para que lo vayan a ver, y fue re linda experiencia. Se supone que ahí también podíamos encontrarnos con nuestros autores. Con el mío no me encontré porque creo que no asistió, pero me escribió por Instagram y lo compartió, así que todo re bien. Y nada, fue re lindo trabajar con su historia, su relato. Me re gustó interpretarlo de la forma que lo interpreté, y la verdad que fue re lindo ejercicio para poder, nada, hacer un libro ilustrado, porque a mí la verdad que me encantó cómo me quedó. Y me gustaría que sea algo que yo lo puedo caretear, como decir, miren, esto lo hice yo. Pero nada, estuvo la verdad que re lindo. Y además fue bastante lindo cursar la materia, porque la segunda profesora que tuve fue divina, nos ayudó un montón, muy buena docente la verdad. Si no hubiera sido por ella, si ya me mandaba cagadas, imagínense sin tenerla a ella como docente, que fue re atenta. Y encima cursé con 3 amigos muy cercanos que me hicieron pasar todo re bien, me ayudaron un montón, así que nada, estuvo re lindo la verdad. Si algún día quieren intentar hacer su propio libro ilustrado, estaría lindo que aprenden, porque yo siento que les sirve para un montón de cosas más allá del libro ilustrado. Pero nada, muchas gracias por escuchar el video, y si tienen alguna pregunta pueden preguntar